Son las 7:36, regresa su primer punto informativo, primera página por el primer canal de noticias del país, Globovisión. Y estoy acompañado, por supuesto, de Luis Augusto Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista. Y bueno, y dejo este cargo hasta acá, aunque tenga responsabilidades en el Parlamento, porque vamos a hablar de política nacional. El tema de la oposición, cómo se está presentando en este momento frente al país. ¿Se están comportando las oposiciones venezolanas a la altura de las circunstancias, del momento que vive el país? Bueno, yo creo que en definitiva, Seir, aquí en Venezuela va a ocurrir un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, en el cual el ciudadano va a ser el que decida por dónde van las cosas. Y aunque esto puede sonar reiterativo, es evidente que el ciudadano con su voto es el que toma la decisión. Yo creo que eso que llaman la economía del voto va a terminar favoreciendo una corriente, digamos, de opinión favorable a un candidato, ¿no? Una cosa así como lo que pasó en Barinas, más o menos. Pudiera ser. Yo creo que si tú sacas cuenta, si las elecciones fuesen en el último trimestre del año 24, estamos hablando de 20 meses todavía, ¿no? Es un trecho largo, ¿no? Un proceso electoral de 20 meses, o digamos una campaña o una precampaña no oficial, porque eso lo determina el CNE, una precampaña de 20 meses es mucho tiempo. Yo creo que es importante ponerle el ojo a los liderazgos emergentes. Creo que aquí en este momento hay una presión dentro de los partidos y también por parte de la sociedad civil por buscar rostros nuevos, ¿no? Por darle oportunidad a liderazgos que se han sintonizado correctamente con sus comunidades. Sí, eso es interesante, ¿no? Que incluso tuvieron votos en las elecciones del 21 de noviembre del año 21. Fíjate, seguir estos numeritos. Antes de las elecciones del año 21, la oposición tenía en Venezuela o dirigía 26 municipios, tenía 26 alcaldes en ejercicio. Después de las elecciones del año 21, habiendo ido divididos en muchos municipios, la oposición subió a 128 alcaldes. Es decir, hubo un salto cuantitativo y cualitativo también en la representación de alcaldes de oposición. Y a pesar que el oficialismo leyó esos números como una victoria para ellos, ¿no? Se le quería atribuir, como decía, bueno. Sí, bueno, pero tú no puedes negar que pasar de 26 a Claro, 128 es un avance importantísimo. Bueno, ese liderazgo emergente, conjuntamente con otros que no lograron ganar en sus alcaldías, pero que obtuvieron una votación importante, por ejemplo, el caso de Antonio Carri en Caracas, que logró más de 100.000 votos en Caracas, desplazó al candidato del G4, que en ese momento, si no me equivoco, fue Tomás Guanipa. Antonio Carri llegó de segundo en Caracas. Bueno, ese liderazgo está llamado a cumplir un papel fundamental en los nuevos procesos electorales, porque hay un agotamiento, son 22 años de fracaso. O sea que la mayoría de los votos están en el descontento. Sí, y yo creo que va a tender a identificarse con estos nuevos liderazgos, porque la gente premia y castiga con el voto. Son 22 años de conducción errada de la oposición, y bueno, ya es hora de que allí se produzca un relevo, y ese relevo presiona de abajo hacia arriba. De allí la importancia que los factores políticos, los partidos, entendamos que no es momento de repartirnos las candidaturas como barajitas. Tú te quedas con esto, yo me quedo con Guanare, tú me das a Carigua, yo te doy entonces San Fernando y tú me das Cumaná. No, hay que respetar los liderazgos locales, los liderazgos regionales, y sobre la base de ese liderazgo emergente estoy seguro que se van a construir las bases de la nueva democracia en Venezuela. Ahora, ¿por qué Avanzada Progresista no está participando en las primarias de ese sector de la oposición? Y yo he empezado a decirlo no como una campaña, como uno pudiera decir, bueno, está favoreciendo, sino porque es la verdad, no está toda la oposición dentro de ese grupo de primaria que tanto se ha vendido como que es toda la oposición y que es plural. ¿Por qué ustedes no están ahí? Bueno, porque consideramos que esas primarias tienen un defecto de origen, una falla de origen. ¿Cuál es esa falla de origen? Que es excluyente, es un mecanismo excluyente, un mecanismo, por qué no decirlo, sectario, cuyo reglamento se construyó entre 4 partidos, no fue consultado el abanico amplio, plural de la oposición venezolana. Todos sabemos que la oposición venezolana es plural, aquí hay expresiones que van desde un extremo al otro, y bueno, y en el espíritu de buscar un acuerdo bien representativo, pues, o más representativo, se cometió el error de excluir algunos factores de la oposición, que hemos tenido incluso votaciones importantes en los últimos procesos electorales. No, y sobre todo cuando se vendió como una primaria plural, ¿no? Claro. Donde tenga la participación de todos. Fíjate tú esto, los partidos del G4, la sumatoria de votos de los partidos del G4 es menor que la sumatoria de votos del resto de los partidos de la oposición. Y esos son los partidos que controlan la primaria.
La primaria, el reglamento de primaria en su artículo 8 establece que solo aquellos partidos o representantes legítimos de la oposición podrán participar. Bueno, yo me pregunto, ¿dónde se decide quiénes son los legítimos o los genuinos o los auténticos? Es un reglamento. Oposicionómetro. Claro, eso es como cuando tú llegas a un sitio, a un restaurante, y afuera dice una placa que dice se reserva el derecho de admisión. Bueno, ¿quién estableció ese derecho de admisión? Aquí todos hemos cometido errores. Los que condujeron el interinato tienen muchas explicaciones que darle al país. Y son ellos entonces los representantes de esa superioridad moral que va a determinar quiénes son oposición o quiénes no. Bueno, eso digamos que generó un ambiente negativo para efecto de esa primaria. Ok, a todas estas, ¿a quién va a respaldar Avanzada Progresista? Nosotros vamos a convocar una convención nacional este año, del partido. Esperamos que sea durante el mes de julio. Allí daremos un debate con las bases de Avanzada Progresista, con todos nuestros dirigentes nacionales, regionales y municipales, y allí tomaremos una decisión. Te puedo decir a quién sí no vamos a apoyar. Ajá. No vamos a apoyar a ese liderazgo que durante 22 años nos ha llevado de fracaso en fracaso. A ese liderazgo que ha convocado reiteradamente al pueblo venezolano a quimeras, aventuras y a fracasos y que en definitiva han terminado por perjudicar la posibilidad de cambio que la mayoría del país reclama. Aquí, Seir, están planteadas muchas cosas que tienen que ver con la posibilidad de transformar la nación. Y una de ellas es el cambio de gobierno. La mayoría de los venezolanos quiere cambio, pero quiere cambio en paz. No quiere seguir persiguiendo aventuras, invasiones extranjeras, el TIAR, los marines, que se decida el futuro del país en Bogotá, en Washington o en Madrid. Los venezolanos no podemos renunciar a ser protagonistas de nuestro propio destino. Y hubiésemos fracasado o fracasaríamos como sociedad si nos ponen a escoger o si nos resignamos a escoger entre la corrupción de PDVSA y la corrupción de Monómero. Comentarios de la audiencia rapidito, se nos va el tiempo. Joan Castillo dice cómo ve la participación de Benjamín Raucedo. Ustedes lo apoyarían en tal caso que gane las primarias. Él tiene buenas ideas para desarrollarlas y un currículo ideal además, ¿no? Bueno, nosotros no cerramos la posibilidad de que después que esa primaria de ese sector de la oposición se produzca una candidatura podamos explorar la posibilidad de un acuerdo. Pero habría que ver cuál candidatura es, ¿no? La que quede allí. Más comentarios, este es muy interesante. Darwin Escalona dice, buenos días, Petro viene como la mayoría a llevar. Venezuela se ha convertido en la caja chica de muchos gobernantes y expresidentes y esas visitas solo generan gastos al país, aparte de nada, que han hecho por los migrantes. ¿Qué opina de esto? No creo que eso es una visión sesgada.